noches. ¿Cómo les va? Soy el doctor Rodolfo López, desde el piso 11 del monobloc para el diplomado en neuropsicología de la carrera de psicología UMSA. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la evaluación de trastornos del lenguaje, particularmente afasias, y vamos a empezar con una serie de definiciones, luego localizaciones, y en la segunda parte vamos a hablar de la evaluación de afasia. Estas dos presentaciones en PowerPoint están en la plataforma. Y como definición de una afasia es trastorno del lenguaje ocasionado por una lesión cerebral en una persona que ya podía hablar, es decir, no se puede decir que tiene afasia una persona que es autista o que es muda. En fin, la afasia entonces afecta también la pérdida de memoria de signos por medio de los cuales comunicamos. Puede ser escritura, lenguaje hablado y señas incluso. El afásico es un individuo que entonces no es ni mudo, ni sordo, ni ciego, es incapaz de expresarse por medio de la palabra o escritura o comprender la palabra a su vez, ¿no? Y entonces es el defecto o pérdida de el poder de expresión por medio del habla, la escritura, y repetimos, ¿no?, los signos de comprensión del poder hablado, en fin, debido a lesión o enfermedad de centros cerebrales correspondientes. En una simple definición es de que una persona pierde la capacidad de expresarse o de comprender el lenguaje en todas sus formas. Recordemos que se ha demostrado que las personas que son sordomudas han aprendido el lenguaje de señas con las manos y el rostro, ¿no es cierto?, que se ve ahora frecuentemente en la televisión. Cuando una persona tiene afasia, sordomuda, tiene afasia, muy probablemente la lesión se va a encontrar en exactamente las mismas áreas del lenguaje que si fuera una persona normal, es decir, en el área de Broca, en el área de Wernicke. En esta presentación vamos a hablar más en detalle de las localizaciones, la clínica y la evaluación de estos trastornos. La historia del estudio de la neurología, que es la fuente o inicial, viene del gran neurólogo Huggins Jackson, inglés, a quien se debe la ley de Jackson, que dice que hay una jerarquía de las funciones cerebrales, es decir, que la parte la corteza cerebral controla al nivel subcortical, es decir, el área límbica, y esta a su vez controla a la parte instintiva o de la primera unidad funcional que hablábamos en la clase pasada. Bien, Jackson ya describía pérdida de lenguaje posterior a lesiones cerebrales, y entonces dice, es uno de los precursores, ¿no? El glosario que tenemos tiene varios términos como alexia, no comprender lo escrito, perder la capacidad de comprender lo escrito; anomia, no poder nombrar; ecolalia, repetición automática; y jergafasia es una expresión verbal convertida en ininteligible, es difícil, por exceso de parafraseas, o sea, de sustituciones y palabras falsas. La ecolalia, ¿dónde se presenta? Demos dos ejemplos. En niños se presenta probablemente en retardo, en autismo y en el síndrome de Asperger. En autismo es bastante frecuente. Como una anécdota les cuento de una evaluación que hice de un niñito de 3 años que demoraba bastante a hablar, pero curiosamente entendía, ¿no?, y repetía palabras, pero no tenía el lenguaje espontáneo. Y hago todo el examen y bueno, le concluyo a la madre que pareciera tener un tipo de trastorno
profundo del desarrollo del tipo autista, y le doy un caramelito al niño y le digo, y era hermoso el niño, era de 3 añitos, muy vivo, muy atento, muy hermoso de aspecto y todo. Le doy su caramelo y le digo, bueno, ¿y qué se dice? Y él me mira y dice, ¿qué se dice? Es decir, una típica repetición. Eso es ecolalia. En adultos puede ocurrir en pacientes con catatónico, es un síndrome catatónico, no, donde hay el descontrol del movimientos, ¿no es cierto? Entonces el lenguaje es un movimiento, o no hablan, y si hablan pueden ser repetidores. También en trastornos orgánicos cerebrales, como por ejemplo demencias. Una parafasia entonces es una sustitución de la palabra adecuada por la idea subyacente por otra no adecuada. Por ejemplo, quiero hablar de piscina y digo agua, ¿no? O baño. No sé si es un buen ejemplo. Entonces, muchas parafasias hacen difícil seguir la idea de lo que la persona realmente quiere decir, porque para él tiene significado, pero para los demás no. Entonces, la jergafasia, como veíamos anterior, hay un exceso de parafasias de estas sustituciones de palabras. La agrafia, no poder formular el lenguaje escrito, no poder escribir. Acá llegamos al año 51, desde los años 60 para adelante se hace famoso porque discute la localización cerebral, descubre el área de la Broca en una autopsia y en realidad repitió la metodología con el método anatomoclínico, siguiendo casos que tenían un cuadro clínico de parálisis derecha, pérdida del habla, especialmente motora, o dificultad severa en la expresión del lenguaje, que cuando mueren, con permiso del paciente, seguramente hace una autopsia de remoción del cerebro y ve que se repite en el mismo lugar la lesión hemorrágica, generalmente, o traumática, y le llaman después área de Broca. En un libro que quizá ustedes conozcan, y si no se lo recomiendo, que titula Cerebro Derecho, Cerebro Izquierdo, un libro muy bonito, bien hecho, sobre las diferenciaciones interhemisféricas. En la parte que habla justamente de Broca, dice que no fue en realidad el primer científico que publicó el tema de la localización cerebral de la afasia motora, sino que fue Max Dax, Dax, que lo publicó antes que Broca, pero en una pequeña revista local del norte de Inglaterra, algo así de Escocia. Años después su hijo, que fue médico también, entonces cuenta el libro de que encontró el hallazgo de Broca y reclamó de que el hallazgo primero había sido publicado por su padre, el doctor Dax, pero la historia ya se había llevado por delante a la generalización de este hallazgo, ¿no? De uno de los primeros hallazgos de la localización de funciones cerebrales, especialmente el lenguaje, ¿no? Entonces, años después, Carl Wernicke descubre el área de Wernicke. En esta lámina, no sé si ven el puntero, está el área del lenguaje sensorial de Wernicke, y más arribita el área de comprensión del lenguaje. Son separadas. Este es en el lóbulo parietal, este es el área motora del lenguaje. Y recordemos que ¿por qué hay parálisis? Porque en un 75%, como vamos a ver, de los casos de lesión del lóbulo frontal derecho, tercera circunvolución ascendente, porque depende de qué tan grave es el derrame o la oclusión arterial. Si es localizada, se producirá solo la afasia, o sea, el problema motor, la programación. Esta área lo que hace es programar los músculos para expresar, para vibrar, ¿no? Con los pulmones, faringe, boca, lengua, todo esto, y expresar el lenguaje. Cuando la lesión es más extensa, entonces ya paraliza
pierna y más arriba del brazo. Esta es una visión de arriba, y entonces la fascia de Broca se caracteriza porque la expresión está muy afectada, es muy agramatical, es lenta, laboriosa, difícil, muy difícil hablar, pero que la comprensión es relativamente mejor porque el área de la comprensión está bien. Presentan, no solamente no pueden hablar, sino no pueden escribir, y apraxia ideomotora, es decir, llevar órdenes ejecutivas que expresen sus ideas. Ahora, como decía hace un momento, 75% tiene déficit motor derecho, pero un 25% no, debido a que la localización no es tan extensa, no llega al área motora, ¿no?, frontal, y se localiza en el área 44 y 45. Acá tenemos una imagen que habla de las áreas del lenguaje, ¿no?, funcional, el área de Broca, el área motora acá. Por debajo está el fascículo arcuato, que comunica estas dos áreas, es decir, la de comprensión y la de expresión de Wernicke, y quiero que tomen nota de estas otras áreas circundantes al área auditiva primaria. Tenemos el giro angular, el giro supramarginal y la área primaria auditiva o corteza primaria auditiva. Aquí es donde llegan otros sonidos y reconocemos sonidos, memorizamos sonidos. Acuérdense que todo esto es la segunda unidad que hemos hablado en la clase pasada, que se encarga de la percepción auditiva, visual y somatosensorial aquí en la parte del lóbulo parietal, y que bien tiene funciones particulares en el lenguaje. El giro angular, como les decía un poco en la clase pasada, detecta y coordina la visión con la audición. Si oímos un nombre cualquiera en la calle que no es el nuestro, no volteamos, pero si te llaman o a mí me dicen doctor, como daba el ejemplo la vez pasada, sí voy a tratar de coordinar con mi vista de dónde, y particularmente de detectar de dónde vino el sonido para voltear la cara a ver, a saludar a quien sea. Hablando ya de funciones del lenguaje afectadas en este círculo de la gráfica, vemos que es un área bastante específica. Toda la parte anterior frontal inferior corresponde al área de Broca. Acá hay en la tomografía una lesión hemorrágica. En la fascia Wernicke se ve a un ladito, acá una parte oscura. De conducción será subcortical. Pliegue curvo, lóbulo temporal inferior, no se nota muy bien, y son síndromes clínicos según su localización. Algunos de acá atrás serán más bien de la lectura. ¿Por qué? Porque el área visual está afectada, o la de la comprensión y asociación están afectadas. En la fascia sensorial, llamada fascia de Wernicke, el lenguaje tiene una articulación fluida, aunque con abundantes parafasias, o sea, sustituciones de palabras con la idea que entiende solo el que habla, y un trastorno grave de la comprensión. Si ustedes revisan, y les recomiendo que revisen, tomen nota, revisar el capítulo Comunicación Humana del libro de Neil Carlson, de Psicofisiología. Es un libro de los años 80 en el cual Carlson habla de sus experimentos en cuanto al lenguaje. Si bien todo el libro de Carlson es un erudito libro de psicofisiología, habla de neurotransmisores, células, hormonas, sistemas motores y una serie de cosas, todo esto, digestivo, en fin, respiratorio, todo, pero en el parte de comunicación humana, Carlson habla de mis experimentos, nuestros estudios, y eso lo hace interesante. Habla de que, da un ejemplo de su práctica, que dice: si dos personas con afasia Wernicke se están paradas a varios metros de distancia, conversando entre ellas, una persona, un espectador que los ve conversando, no se daría cuenta de que están hablando incoherencias, fluidamente, con expresión. Sin embargo, no se están comunicando, no se están entendiendo el uno al otro, y están hablando incoherencias, ¿no? Entonces, en la fase Wernicke hay un problema de
lectura, de comprensión de la lectura y por lo tanto de la escritura. Se localiza en el área de Broca 22 del lóbulo temporal, más específicamente tercio posterior de primera y segunda circunvolución, y el giro de Heschel y circunvolución supramarginal, volvemos acá, está. Y el giro de Heschel es un área que está por dentro. Si ustedes saben, si se aprieta esta parte del lóbulo temporal y se mira hacia adentro, es como que se estuviera enrollado y la corteza continúa hacia adentro formando una ampliación, y al fondo de esta parte hay todavía corteza, está escondida como un pliegue, como una U, ¿no?, adentro. Bien, ese es el giro de Heschel, y ahí está la distribución del cómo llegan los sonidos a la corteza auditiva, los sonidos graves a un lado, los agudos al otro lado, y la lesión específica de estos va a dar defectos de percepción. Una afasia Wernicke vista en tomografía, bien señalada, perdón. Y en esto, esta es una animación. Vamos a ver cómo se debe pronunciar una palabra escrita, o sea, leer en voz alta. Aquí estamos viendo el área visual, ¿no? Estoy leyendo con los ojos, llega la información del ojo hasta acá y leo, entonces se pasa la información al área de Wernicke, que descodifica, que descodifica justamente las palabras y letras para formar frases y un significado. Esto, para pronunciar una palabra que estoy leyendo, se transmite a través del fascículo 4 al área premotora, ¿no?, cercana a la de Broca, en donde se prepara un plan motor, el plan motor del área de Broca, para mover los músculos del área motora específicamente, que controla a través de la vía piramidal hacia abajo los músculos de la fonación. Entonces, si quieren que lo repitamos, veamos. Entonces, la lectura se hace en el lóbulo occipital, se transmite al área de Wernicke, fascículo arcuato, área de Broca, del área de Broca a la área motora. Publicó el complejo sintomático de la afasia unos cuantos años después del descubrimiento y la publicación de Broca, pero fueron contemporáneos. Luego hablamos de otras afasias ya más complejas. La afasia global, todo está afectado, la función expresiva como receptiva. Ya se imaginan qué ocurre cuando hay una tremenda lesión extensa del territorio de la arteria cerebral media, izquierda, que afecta áreas frontotemporales y temporoparietales. Para volver rápidamente, aquí está, toda esta área. Por acá viene la arteria cerebral media, se distribuye hacia atrás y hacia arriba. Entonces afecta temporoparietal izquierda. En cambio, la cerebral anterior sería el lóbulo frontal. Muy bien. Y acá hay una lesión típica de afasia global. Déjenme volver a esto, en donde vemos una enorme diferencia en el volumen de los ventrículos. Yo sospecho que el derrame, la hemorragia o la lesión, no sé la causa, invadió el ventrículo, y estos tipos de lesiones son fatales. Seguramente la persona de esta imagen no vivió, porque la presión intracraneal por el derrame que hubo acá se pasó al ventrículo y lo hizo crecer de esta forma, al doble del otro, aumentar la presión y llevar a la muerte, ¿no? Muy rápido. Afasia conducción, muy interesante. La historia dice que la describió el gran Wernicke. Él ya había visto y comprobado de que había una área específica que se daña y que produce el daño de la comprensión, decía que es que uno escucha en un lado, entiende en este lado, y luego la tiene que transmitir para escuchar, y luego repetir una palabra, tiene que haber una conducción. Él lo predijo, pero no lo llegó a demostrar anatómicamente. La
lección es que la afasia de conducción se caracteriza por problemas en la repetición. ¿Por qué repetición? Porque escucho, entiendo, quiero mandar la orden motora, pero no hay por dónde y listo. Vamos a ver una lámina del cerebro donde se ve la disección de esta área. Entonces esto se llama fascicular 4, está en la región de la ínsula o la isla que está por debajo como les decía, de ese giro de Hechter, primera circunvolución, esta es la parte de arriba del temporal, y aquí lo vemos, esta disección, y miren qué bien han hecho esto, lo cual es muy difícil, que justamente parte del área de Wernicke pasa por acá y se va a comunicar por debajo del área motora al área de Broca, y recuerden el esquema animado, este es lo que está pasando. Lesiones del fascículo 4, se ven estas pequeñas flechitas donde se muestra que ha habido una alteración de la circulación, y aquí se ve ya con contraste más claramente la invasión de sangre, ¿no? Y si ustedes ven estos ventrículos comparado con la tomografía de la fascia global, aquí están básicamente simétricos, no se han comunicado con la sangre, ¿no? Otra afasia es la transcortical motora. Afecta la expresión verbal. La comprensión está conservada porque esta alteración ocurre más en la lóbulo frontal. La repetición también estará conservada porque entiende y puede articular, pero la característica clínica de estos trastornos es que la persona no tiene ganas de hablar, se queda callada y muda. Uno puede decir, se ha vuelto catatónico, está totalmente deprimido y apático o algo así, entiende lo que se le dice pero no dice nada. Entonces pareciera que el área de planificación del lóbulo frontal es la que está más afectada, más que el área del habla, ¿no? El habla motora. Y por supuesto el área motora suplementaria estaría dañada, no tanto el área de Broca, del frontal dominante. Miren una lesión tan específica que aquí en este lado se ve con las flechitas una parte blanca que está afectando a un lado del área de Broca, ¿no? Y en este esquema también se ve. La transcortical sensorial es otra afasia que afecta la comprensión de forma importante. La expresión puede ser fluida, se habla pero sin organización, y la repetición estaría preservada. Se localiza en regiones parieto-occipital o tempero-occipital. Aquí tenemos parieto-occipital. Afasia transcortical ya con contraste se ve así. Y este es con emisión de positrones, entonces acá se ve sangre viva en la afasia transcortical. Volvemos a la misma anterior donde está en inglés, ¿no? La repetición de palabras. Yo oigo algo que me dicen, por ejemplo, en el mini mental le digo, quiero que repita ni sí, ni pero, ni no. O quiero que repita estos tres nombres, zanahoria, piano verde, ¿no? Bien, entonces la persona oye, viene el sonido, llega al área de Wernicke, pasa por el fascicular 4 al área de Broca y lo manda al área motora y se repite ni sí, ni pero, ni no, que es diferente la vía, como veíamos, de la lectura. En esta transcortical mixta, la fase transcortical mixta, hay alteración de la comprensión, alteración de la expresión, mientras que la repetición está conservada. Las localizaciones suelen ser múltiples, afectan tanto a nivel cortical y subcortical alrededor del área del lenguaje. Enseguida vamos a hablar de que hasta el tálamo puede estar complicado en una fascia, y en una lesión tan amplia, ¿no?, que afecte toda esta área de comprensión y producción, el pronóstico es malo. Esta lámina quiero que la tengan, si quieren la imprimen, es un recordatorio con diagnósticos ya, ¿no?
Si hay un paciente accidente vasculocerebral, tiene denominación mal, tiene afasia, al conversar, ¿no? No es fluido, ya se va a la broca, global o transcortical. Si es fluida, Wernicke, transcortical, sensorial, anómica, pierde la capacidad de encontrar nombres o de conducción. Y acá vemos, este es más fácil, el lado motor es más fácil, la comprensión es mala, afasia global. Comprensión buena, pero la repetición es mala, afasia de Broca. Y si la repetición es buena, transcortical motora. Acá en el lado de las afasias fluidas se complica esos 4 diagnósticos que según estos tengan comprensión mala o buena. Si la comprensión es mala, será afasia Wernicke, ¿no? Y en esto muchas veces nos quedamos, es lo más común. Transcortical sensorial, también frecuente cuando el daño es mayor. Si la repetición es mala, solo es afasia Wernicke. Y si la repetición es buena, ahí diferenciamos con la transcortical. La comprensión es buena, entonces será afasia de conducción o afasia anómica. Si la repetición es mala, entonces, porque hay comprensión pero no hay repetición, ojo, ¿no? Esto quizá debería estar en rojo. Afasia de conducción. Y si la repetición es buena, será afasia anómica, o sea, sí puede señalar, no puede, puede repetir pero no puede señalar. Alexia. Otro trastorno de la comunicación es que no puede leer, no, escribir ni comprender lenguaje escrito. El resto de las funciones estarán conservadas. Se localiza en el pliegue curvo o giro angular. ¿Se acuerdan del hemisferio dominante? Que está justo en el triángulo de donde termina el lóbulo temporal, la cisura del lóbulo temporal, hacia arriba parietal, hacia atrás occipital. La siguiente lesión o síndrome clínico es de la sordera verbal pura. El paciente no puede comprender el significado de la palabra hablada, pero sí escrita. La señora vino a recoger su taza. No, mañana lo va a recoger. Ya. El paciente no puede comprender la palabra hablada, pero sí escrita, que hace ver qué interesante es la discriminación del cerebro para el lenguaje. Entonces tiene secciones para una y otra cosa. El lenguaje es fluido, adecuado, tanto oral como escrito, pero tiene trastorno en el reconocimiento de ruidos, tonos o melodías. Se localiza en la parte media de la primera circunvolución temporal del hemisferio dominante. Y ahora hablamos de otra parte, control subcortical del lenguaje. Para el lenguaje la información fluye entre varios subsistemas. Como hemos visto, por ejemplo, viene de la corteza temporoparietal por abajo hacia la frontal, ¿no? Para la formulación inicial del lenguaje va del lóbulo frontal, opérculo frontal, ínsula anterior, y estas son coordinadas por el tálamo. El tálamo es un conjunto de núcleos, ¿no? Se conectan con regiones temporoparietales donde se hace un monitoreo semántico preverbal, es decir, de cómo estamos, qué estamos hablando, cómo estamos organizando las palabras quizá. El tálamo es controlado por los ganglios basales, a su vez el globo pálido inhibe al tálamo y el caudado inhibe a los globos pálidos. Y para esto hay un esquema animado. Acá vemos los ganglios basales y este es el tálamo. Tálamo anterior, al lado el globo pálido y el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado. El área de Broca manda órdenes, o parte de las órdenes a estos núcleos subcorticales que monitorean la expresión semántica. La conectan con el lóbulo o con el núcleo caudado, a su vez al globo pálido, y como decíamos, uno inhibe al otro, y de ahí de nuevo al área de Broca para repetir, por ejemplo, listas de nombres o de palabras. Este área de Broca antes, en la premotora, prepara el programa motor, y luego viene la activación piramidal del área motora. Y
vendrá el monitoreo fonológico de saber cómo estamos hablando, ¿no? Es captado, lo que estamos diciendo, captado por el área de Wernicke, y vamos a volver al anterior, y regula, inhibe el área motora, ¿no? Corrige. Uno cuando está hablando y a veces si se da cuenta que se le fue una palabra equivocada, dice perdón, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Puede haber afasia talámica. En esta, el lenguaje fluido, la comprensión estará afectada, la nominación estará alterada y habrán parafasias. Este esquema nos muestra núcleos del tálamo y los que están señalados son núcleos motores y núcleos límbicos, ¿no? Núcleos sensoriales atrás y cognitivos, ¿no? Bastante grande. Si se han olvidado de neuroanatomía, acuérdense que hay una vía que viene de la médula espinal por un haz espinotalámico que trae la información de toda tu piel, del cuello para abajo, toda la piel, espalda, pecho, brazos, todo, y acaba en el tálamo. Y el tálamo hace sinapsis, y de aquí va a ir a la corteza somatosensorial, ¿no es cierto? De la misma forma, vienen, recordemos, de los ojos, el nervio óptico, directamente a cuerpos geniculados del tálamo, cuerpo geniculado ventral, y de esta conexión hace sinapsis y se va por un fascículo hacia el lóbulo occipital, ¿no? Y del tronco cerebral suben, de los núcleos auditivos sube hacia los núcleos auditivos del tálamo, y de ahí van a la corteza auditiva. Así que el tálamo es un mediador, un modulador, un filtro, como digo a veces en clase, que amplifica o inhibe, ¿no? Cuando ustedes hacen una grabación, por ejemplo, oyes tu voz, hoy estás oyendo mi voz, pero no están oyendo el ruido de ambiente, porque el tálamo está inhibiendo el ruido de fondo. En esta lámina tenemos un cerebro real con indicaciones de flechas de las áreas particulares. Tomen nota de 3, el giro supramarginal. 4, el giro angular. Aquí es un área de interacción, es un área cortical terciaria, porque hace una integración, interpretación supramodal, es decir, de varias modalidades sensoriales: visual, auditiva, sinestésica, ¿no? Sinestésica cinética, ¿no? De motora. Esta lámina está en inglés, pero hay varias láminas en los libros, y también vuelvo al libro de Carlson, en el capítulo de comunicación humana, que tiene una tabla excelente donde hay una descripción de localización, funciones, de las pruebas que se hacen para detectar determinar las diferencias de los tipos de afasia. Volvemos también a esta lámina que les mostraba con el flujograma, como un árbol de decisiones, ¿no? En el algoritmo, ¿no?, de la afasia en enfermedad vascular cerebral. Esto quiero que lo impriman, que lo tengan y que les sirva de guía. Este es un tema más complejo, y ahora hablemos de cerebros bilingües. Un cerebro normalmente tiene una asimetría a simple vista. Cuando se corta en este corte coronal, me parece que se dice, se ve que el lado izquierdo, en la gran mayoría de la gente, tiene un lóbulo, una corteza temporal más gruesa y más larga, más pronunciada en el hemisferio izquierdo, en la mayoría de la gente. Esto se llama asimetría del lóbulo temporal, ¿no? Y la pregunta es: ¿a qué edad, en qué momento de la vida aparece esta asimetría? Respuestas multivariables. A
a los 8 meses, 7 meses de prenatal, a los 12 meses de nacido, cuando ya está el bebé, ya está recibiendo señales auditivas, ¿no? A los, digamos, 2 años y a los 5 años. ¿Qué respuesta daría? Probablemente la lógica diría que ya cuando ha nacido están prendidos los oídos al sonido de afuera, se va desarrollando la corteza, pero no es así. Una autora, June Wada, describió que esta diferencia y asimétrica entre el lóbulo temporal ocurre en forma prenatal. Yendo rápido, este es el hardware de nuestro cerebro, ¿no? Las conexiones, las neuronas y conexiones, el área de Wernicke, el área auditiva, ya vienen genéticamente preprogramadas para desarrollarse así por la evolución del ser humano y porque la importancia que tuvo el lenguaje y tiene el lenguaje para nuestra comunicación y desarrollo como especie hace miles de años, cientos de miles de años. Y esta habilidad evolutivamente, selectivamente ha sido transmitida por el ser humano, haciendo crecer nuestro cerebro, desarrollar áreas específicas para el lenguaje, y que ya venimos al mundo con el disco duro preparado para cargar el software. Y el software viene a ser el lenguaje, y acá le metes chino, japonés, inglés o lo que tú quieras, ¿no? O muchos idiomas. ¿Qué pasa con las personas bilingües? Un hallazgo ha sido sumamente interesante. Acá vemos de que las personas bilingües tempranos que aprenden, ¿y a qué edad se aprende? También otra pregunta para examen. ¿A qué edad se aprende a hablar un idioma extranjero sin acento? Respuesta rápida es en la adolescencia, máximo en la adolescencia, hasta los más o menos 13 o 15 años. Tú aprendes una segunda lengua después de los 15 años y vas a tener acento. El cerebro sobrepone, aquí lo vemos en esta imagen, el idioma nativo más el idioma secundario, ¿no? Nativo 2, lengua materna y paterna, usan más o menos las mismas áreas, mientras que cuando se aprende, es bilingüe tardío, las áreas no son idénticas, se encargan de procesar separadamente ambos idiomas. Y he leído reportes de investigaciones de la Universidad George Washington en Estados Unidos, en donde hacen estímulos eléctricos en cerebros abiertos y ven la localización de funciones del lenguaje, y han encontrado que el cerebro distribuye la misma palabra, el mismo concepto en varias áreas, y más cuanto más lenguaje sabes. Entonces, si tú sabes decir manzana en español y tienes el concepto, reconoces una imagen y eso es manzana, estimulando otra parte, eso se vuelve apple, y apretando otra se vuelve palabra en alemán, en italiano, qué sé yo. Entonces, conclusión, el cerebro usa más espacio de corteza cuanto más idiomas sabemos. Por lo tanto, hay pruebas de afasia para personas bilingües que quisiera mostrarles más adelante, si el tiempo nos permite. Esta es una una tabla de resumen de afasias en la cual el criterio es no puede repetir una frase. Entonces tiene este tipo de afasia, ¿no? Broca expresiva, Wernicke receptiva, conducción es fluida, pero usualmente ocurre aquí, allá, etc. No voy a entrar en este detalle, pero sí, insisto y repito por tercera vez, el libro de Carlson, el capítulo Comunicación Humana. Otros autores ya del siglo XIX han hablado de asociación entre problemas emocionales y afasias, tics, risa, llanto, epilepsias, en fin. Hay una enfermedad de los tics que se caracteriza por decir insultos, o palabras obscenas sin control. Es como un tic motor verbal, ¿no? Este se llama Gilles de la Tourette. Y áreas corticales, repetimos, es una gran área que tiene que ver al medio del cerebro, en la circulación de esta arteria, la cerebral media,
que nos puede dar afasia de Wernicke o de Broca, ¿no? En diferentes localizaciones de su patología. Y para hablar de la dominancia del lenguaje, diremos que la dominancia en personas zurdas está en 75% de los casos en el hemisferio izquierdo. En otras palabras, los diestros, en un alto porcentaje, casi 98 parece, no hay certeza, pero es muy alto, tenemos la dominancia en el hemisferio izquierdo, los diestros en el hemisferio izquierdo. Y uno pensaría, los zurdos es al revés, pero no es así. Los zurdos, 3/4 partes de los zurdos también están en el izquierdo, ojo. Y como en una época había que hacer psicocirugía, operar tumores, y la neurocirugía ha avanzado muchísimo, recuperar lesiones, heridas, una serie de cosas, ¿no? Se fue necesario desarrollar una técnica de diferenciación de cuál hemisferio es realmente dominante, seas diestro o zurdo. La dominancia del lenguaje se define a los 10 a 12 años. Las causas de afasias, este es un repasito, puede ser por circulación, por infartos, hemorragias, por tumores. Esto ya lo han visto en el primer módulo, ¿no? Demencias, ¿no? Que producen daños específicos en ciertas áreas y eso producirá una afasia, y lesiones traumáticas. Les decía que hay una prueba para ver cuál es el hemisferio dominante, se llama prueba de Wada, consiste en poner una inyección en el cuello, en la carótida, tenemos dos, una a cada lado. Entonces, la carótida interna del lado que corresponde a la dominancia supuestamente. Echas al paciente, le anestesias el cuello, porque poner una inyección y tocarla con aguja la carótida debe ser muy doloroso, entonces se anestesia todo eso. Cuando está ya anestesiado, se le localiza con una agujita la carótida, por ejemplo, del lado izquierdo, y yo soy diestro, ¿no? Y se supone que uso mi lado izquierdo del cerebro para hablar, y resulta que me dicen cuente hasta 10, 1, 2, 3, 4 y 5 y en 6, sigo contando, y me inyectan a mitad. Se anestesia, se duerme el hemisferio izquierdo porque la arteria lleva ahí la sangre, y dejo de contar. Y eso comprueba que mi hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje, y adelante entonces me pueden operar el lado derecho sin ninguna pena de que me priven de ninguna función del lenguaje, ¿no? Y al revés también, si soy zurdo, sospechan de que mi lateralidad en 25% para mi lenguaje será en el lado derecho, pues le ponen inyección en el lado derecho, le hacen contar, y si sigue contando, no hay problema. La dominancia verbal estaba en el izquierdo, adelante con la operación, podemos operar el lado derecho sin ningún problema, ¿no? Oye, se fue todo. Perdón, compañeros, no sé si ocurre lo mismo, mi pantalla está en blanco, en negro, y vamos a hacer una pausa para retomar Yo no fui. Sigue allá, entonces creo que se ha movido algo de acá, la pantallita. Espérense un segundito, pareciera que mi pantalla está en negro, entonces espérense un segundito, vamos a ver si la conexión está un poquito mal. Sí. Esto, como dicen en Cuba, este es un problema, chicos. Porque la siguiente parte de mi charla de hoy es sobre el estudio de caso, un estudio de caso de afasia. Esta es una afasia traumática, pero lo tengo todo en mi PowerPoint aquí, entonces yo quisiera saber qué pasa con mi pantalla. Ya estamos de vuelta, parece que era apretar un botón, gracias. Entonces la prueba de Wada determina qué lado es dominante para el lenguaje. ¿Y por qué es importante? Porque si se va a operar el lado derecho o izquierdo, entonces se tiene que hacer esta prueba para ver en qué lado esta persona tiene la dominancia del lenguaje. La prueba de Kimura básicamente primero descubrieron que si uno pone parlantes y manda palabras a ambos oídos, ¿no? Pero diferentes palabras, las palabras que van en forma ipsilateral del lado oído derecho al izquierdo, que es el dominante para el lenguaje,
van a ser mejor captadas que las del oído izquierdo. Y al revés, la música es mejor entendida, captada y aprendida si se hace escuchar al lado izquierdo, porque las fibras son más fuertes hacia el lado contralateral que al mismo lado. Otra cosita, ¿cuántas fibras o axones contiene el nervio óptico en comparación con el nervio auditivo? Piénsenlo. Bien, entonces vamos a el tiempo apremia al estudio de un caso de afasia causada por trastorno cráneoencefálico. Esta información la he sacado del libro de afasias, las afasias de Rubén Ardila, y habla primero, repasaremos lo que ya han visto en el anterior módulo, cuáles son las causas de trauma cráneoencefálico. Pues es la causa más frecuente de lesión antes de los 40 años. Lesiones directas, herida de arma de fuego, cuchillo, blanca, problema sanguíneo, ¿no? Isquemia, infarto, hemorragia, hematoma, colección de sangre, que incrementa la presión intracerebral. En cualquier causa de estas se produce inflamación como consecuencia del trauma, y eso se llama edema. Esto incrementa la presión intracerebral, y en neurología nosotros los médicos somos entrenados a detectar esto rápidamente en emergencia, porque es una emergencia. El edema se puede producir muy rápido y el cerebro está aprisionado dentro de un cráneo de huesos, y el cerebro pues es como una consistencia muy muy suave, como una pechuguita de pollo, así de suave, más suave todavía, casi gelatinoso, que es 70% de agua, por Dios, 78% de agua. Entonces se hincha más, ¿no? Se hincha más y no tiene por dónde liberar la presión, y esta se va por el agujero magno, la conexión entre el cerebro y el bulbo raquídeo, llevando a una compresión del bulbo que puede llevar a la muerte, porque ahí están centros respiratorios y de la primera unidad funcional que son autonómicos, ¿no? Entonces para esto se indica inmediatamente diuréticos y antiinflamatorios, por supuesto, para bajar la inflamación cerebral, que no produzca una muerte por simplemente ese hecho. Cuando hay fractura de cráneo hay mayor posibilidad de penetración de bacterias, infección, y una vez que se ha curado el cerebro de hemorragia, infección, trauma o lo que sea, las cicatrices del trauma se pueden convertir en una cicatriz con foco epiléptico, que después solo aparecerá meses después. ¿Se acuerdan? De la primera clase hablábamos de cuadros mixtos, que en la neuropsicología no es tan clásica y típica, ¿no? Como nada en medicina y en la vida, en donde una chica le dio dengue a los 17, estuvo 9 días en coma. Voy a volver acá para que no se distraigan. 9 días en coma, luego se recuperó del coma, estaba bien, pero a los 5 meses empieza a tener crisis epilépticas severas, pero muy repetidas, muy severas, y es atendida por neurología, y no había en tomografía, etcétera, una localización muy específica, porque se piensa que eran secuelas de la infección que dejaron pues cicatrices, ¿no? Con mucha dificultad controlan las crisis epilépticas, sin embargo inmediatamente empieza a tener ideas delirantes y alucinaciones. Dice que los perros le hablan, que la gente sabe de ella, que se siente el centro del mundo, y una serie de cosas medios autistas, medios paranoides, medios referenciales, muy marcadas, y ahí la pobre familia entra en peloteo entre neurología y psiquiatría, ¿no? Unos decían es de ellos, es de los otros, y nadie atendía bien la cosa, hasta que se logró controlar el síndrome epiléptico con la motrigina, porque los anteriores no funcionaban. Los valproicos, carbamazepina, fenobarbital, nada, agua, seguían apenas, la dopaban y listo. Pero la lamotrigina, que actúa de otra forma, sí le controló los ataques, y aún llegando a la dosis nunca más, ¿no? Sin embargo seguían las ideas delirantes, y ahí empezamos
con quetiapina, un antipsicótico atípico que no aumenta el umbral convulsivo, porque es el problema también de los otros, ¿no? Y mejoró, ¿no? Y hoy día está estudiando y ahí está. Entonces, el cerebro puede sufrir lesiones por efecto de golpe y contragolpe. Este es el ejemplo que vamos a ver ahora. Una persona que se cae o que recibe un puñetazo en el lado derecho, el golpe, la caída o de golpearse la cabeza contra un marco de una puerta o qué sé yo, vidrio, golpea el lado izquierdo. Entonces, un impacto tremendo produce ahí mismo una lesión inflamatoria, pero el contragolpe viene porque la cabeza se mueve a un lado y rebota, y el otro lado se desprenden venas del lado opuesto y se pueden eh, causar microhemorragias. Y hay otra cosa, el cerebro está alojado dentro de un cráneo que tiene una base sumamente irregular. El ala menor del esfenoides, un hueso en la base, divide una fosa anterior de la fosa media del cráneo, causa pues contusiones. Cuando por dentro de esto la masa gelatinosa del cerebro se sacude, se lesiona, ¿no? Entonces, como consecuencia, los traumatismos craneoencefálicos dejan secuelas o defectos en la memoria. Está afectado pues el lóbulo temporal, ¿no? Amnesia, generalmente anterógrada, pero también retrógrada. Cambios del comportamiento, lóbulo frontal, ¿no? Irritabilidad, descontrol, ¿no? La parte emocional está movida. Defectos cognitivos difusos, bradisiquia, defectos de la atención frontal, ¿no es cierto? Disminución de la capacidad de concentración, también frontal. Vamos a hablar de este caso de trauma craneoencefálico cerrado. Es un paciente de 28 años, diestro, albañil de profesión, nivel de escolaridad de 6 años, que no tiene completa, sin antecedentes neurológicos y psiquiátricos. Fue hospitalizado debido a pérdida de conocimiento de 2 horas de duración, luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico al caerse de su propia altura, en estado de embriaguez. Y presentaba al ingreso un puntaje de escala de Glasgow de 11/15. Nótese que 15/15 es cualquier persona normal. Cuando va bajando, indica que no hay respuesta, no hay movimiento, no hay defensa, no hay reflejos, hasta no hay respuesta o reacción hasta el dolor. Eso ya sería un grado 2. Comentario: este hombre se cayó de parado, ebrio, más borracho que no sé, y de ahí se hizo tremendo daño. Cuando recupera la conciencia, el paciente permanece somnoliento, había estado 2 horas, ¿no?, en coma, con déficits neurológicos evidentes, vómitos, cefalea, que es otra señal muy importante de hipertensión intracraneal. Al examen neurológico, hiperreflexia generalizada, signo de Babinski bilateral, que también es una señal de que la corteza motora ha sido afectada y se libera los niveles subcorticales de la médula, por ejemplo, aumentando el tono muscular y haciendo que el Babinski aparezca. ¿Cómo se hace el Babinski? ¿En la mano o en el pie? En el pie, ¿no? Se llama reflejo plantar, hacer un estímulo de abajo para arriba, del talón para hacia los dedos, y veremos que se estiran los dedos. Y rigidez de nuca, otro signo complicadísimo, porque indica que hay meningitis. No hay signos de lateralización, o sea que esté paralizado a un lado, ¿no? Una tomografía mostró contusión hemorrágica frontoparieto-temporal izquierda, o sea, desde adelante hasta atrás, ¿no? Y un hematoma epidural temporoparietal derecho, o sea, justamente pasó. Este es un caso ejemplar. Se cae fuertemente, ¿no?, sobre el lado izquierdo de la cabeza, y al aplastarse la cabeza, el cerebro por inercia se aplasta contra este lado izquierdo y se daña, ¿no? Y el lado derecho se suelta y se produce un hematoma, es decir, colección de sangre por encima de la vía madre, ¿no? O sea, del espacio epidural. 3 días después del traumatismo lo operan, le hacen drenaje de los hematomas de ambos lados. En un lado era sangrado y en el otro era también sangrado, pero por soltarse, ¿no? El paciente hace una evolución satisfactoria de los días siguientes.
Pero 2 semanas después del traumatismo craneoencefálico, el paciente es remitido para valorar el lenguaje, se encuentra alerta, colaborador, lenguaje fluido, pero con numerosas parafasias, o sea, sustituciones de palabras. Problemas fonológicos, verbales y neologismos que confirman hay un problema fásico. La comprensión es limitada dentro del lenguaje conversacional, o sea, no puede seguir la conversación, ¿no? Comportamiento fue un tanto desinhibido, frontal, ¿no es cierto?, con dificultades para mantener el nivel de atención y realizar tareas, por ejemplo, seguramente hacer pruebas de 3 etapas. ¿Qué se le aplicó? Prueba de Boston para diagnóstico de afasias, prueba de fichas, que en otra clase lo voy a entrar en detalle, y prueba de lectura, escritura y cálculo. El perfil presentado en la prueba de Boston corresponde a afasia tipo Wernicke, es decir, de comprensión. Todas las subpruebas, comprensión auditiva, denominación, puntajes notoriamente reducidos con relación a lo esperado para la edad, y acá vamos a hablar en una lámina siguiente sobre los términos normativos. Recordemos que este módulo que me toca es hablar de la neuropsicología cuantitativa. Los puntajes en las subpruebas de discriminación de palabras, de comprensión de elementos complejos, denominación por confrontación, habilidad para nombrar animales estaban particularmente disminuidos. Es la capacidad nominal, ¿no?, comprender elementos complejos, toda una figura, etc. Entonces, todas las pruebas de comprensión auditiva y denominación estaban varias desviaciones por debajo de lo esperado para la edad a nivel educacional, que es lo que vamos a ver enseguida. Igualmente fueron sobresalientes sus defectos en el lenguaje repetitivo, afasia de comprensión, ¿no? En tales subpruebas la ejecución del paciente fue prácticamente nula. Sin embargo, una adecuada conservación del lenguaje automático, fluido, ¿no?, que se refleja en sus puntajes normales en la producción de secuencias automáticas y recitado. En la prueba de fichas, en pocas palabras, es mostrarle como 36 fichas en donde se le dice, son tarjetas, se le muestra, señale el círculo rojo, señale el círculo amarillo, señale el cuadrado negro, ¿no? Señale la flecha hacia acá, el número tal, letra tal y cosas así. Entonces, este hombre ejecutó órdenes simples, pero falló sistemáticamente en órdenes complejas. La lectura de letras y sílabas estaba conservada, cometiendo solo 3 de 20 errores, en uno de 12 en la segunda. Sin embargo, está alterado con el reconocimiento de letras y sílabas, porque hay un considerable número de errores. Fue más fácil leer que reconocer las letras y sílabas, probablemente como que es consecuencia de su defecto de comprensión auditiva. Y así las palabras de alta frecuencia fue adecuada, las conocidas, ¿no? Pero en la lectura de palabras de baja frecuencia y pseudopalabras se encontraron paragrafias literales, ¿no? Dice, en 20% de los casos. Órdenes escritas y párrafos fue nula, la comprensión, ¿no?, de órdenes escritas y párrafos fue nula. Así como no podía comprender y repetir, la grafia corresponde a grafia afásica. La caligrafía fue adecuada. En la escritura de dictado, todas las palabras incluyeron paragrafias particularmente literales. La escritura de la copia normal. La escritura espontánea imposible, o sea, general, ¿no? Y el paciente no intentó ni siquiera realizarla. Y en la escritura de series no pudo escribir la secuencia del abecedario, por ejemplo, es una pruebita, aunque sí la secuencia de números cuando esta fue iniciada por el examinador. Esta lámina muestra que es la prueba de Boston, específica para afasias, tiene subpruebas, una gran cantidad, y para poder medir si la persona está o no está dentro de la norma, se utiliza este puntaje normativo, como les explicaba en la primera clase que la neuropsicología ha desarrollado a partir de la psicometría mediante las desviaciones estándar, los percentiles, la prueba C, ¿no?, las scores, ¿no?, Z,
Y estos aquí tienen aplicación y utilidad. Entonces, en una población adecuada para su educación y edad, son los resultados que se esperan. Y como vemos por comparación, están mucho más bajos, no los voy a leer, una serie de funciones en las subpruebas. Una de ellas, esta, ¿no? La identificación de partes del cuerpo. En un instrumento que les voy a pasar, se le pide al paciente que muestre, que señale su hombro, el codo, la ceja, el párpado, ¿no? Entonces, esta es parte de un test de Alzheimer, ¿no? Para ver la comprensión auditiva y además la identificación. Aquí está, justamente de aquí lo han sacado, ¿no? Para el test de Alzheimer. Cumplir órdenes y hacer cosas, ¿no? 9, esperado 15. Denominación, ¿cómo se llama esto? Lo otro está por confrontación, la mitad, ¿no? Animales, 0. Partes del cuerpo, limitado. En la lectura, entonces, la prueba de Boston de afasia revisa fluidez, comprensión auditiva, denominación, sigamos, lectura oral, ¿no? De palabras, oraciones. Les indico que antes de leer palabras, una persona debe ser capaz de reconocer la letra. Acá vemos una letra S, por ejemplo, ¿no? Entonces le pones la serie de letras y luego las oraciones, las palabras y oraciones. Y esto está disminuido también, repetición, bastante disminuido, ¿no? De alta y baja probabilidad, lenguaje con palabras conocidas o no, lenguaje automático más o menos bien, comprensión baja, escritura por debajo de lo esperado. En conclusión, se asocia al defecto del lenguaje oral, el paciente presenta alexia y agrafia importantes. Una imposibilidad casi total para repetir apunta a la existencia de defectos de discriminación fonológica del lenguaje. Esto se ve reforzado por la observación que el paciente presenta el mayor número de errores en el reconocimiento de los nombres de los objetos, o sea, discriminación auditiva, que en la denominación. Es decir, el rendimiento del paciente es particularmente pobre cuando la tarea está mediada por instrucciones verbales, es decir, todo es en la parte de la recepción y comprensión, ¿no? Del lenguaje. Las pruebas de cálculo se observó que podía reconocer adecuadamente los números, porque igual en la prueba de Halsted vamos a primero darle números para que reconozca y diga qué número es este y este y este y este, y luego recién le vamos a decir cuánto es esto más esto, cuánto es esto menos esto, cuánto es esto menos o dividido, ¿no? Entonces, así se ha hecho, presentaba sustituciones de jerarquía. La escritura de números al dictado casi imposible. Se hallaron sustituciones de números, o por uno ponía otro. En ocasiones escribió cantidades completamente diferentes. Reconoció adecuadamente concepto de mayor y menor. El cálculo mental fue imposible. Cálculo escrito se observaron errores, aunque el paciente conservó proceso aritmético que se debe seguir en la realización de la operación, o sea, la parte lógica estaba bien. Concluimos también de que el paciente presenta no solo un déficit amplio de su actividad cognitiva general, consecuencia del trauma, ¿no? Sino defectitos focales, específicamente la lectura, etc. Y hay toda una serie de fallas difusas y amplias. Enseguida vamos a ver una lámina donde se ve una descripción de la tomografía. Entonces, hay un déficit cognitivo global moderado, trastorno afásico, defectos en la comprensión, o sea, afasia de Wernicke, errores en denominación, una de las subpartes, imposibilidad para repetir, olvido de palabras. En ambos casos los errores son evidentes, no se puede considerar que presente un déficit limitado a un aspecto particular del lenguaje, ¿no? Son errores específicos. Es llamativo también que la denominación de letras fue superior a su reconocimiento y que la escritura al dictado fue defectuosa. Una afasia global, dice Juan Carlos, plausiblemente, sí. El paciente presenta además una diversidad de déficits globales. Van a ver las imágenes. Y hay lentificación motora, defectos atencionales, desinhibición comportamental y amnesia. Sin embargo, no hay de expresión, ¿no?
Y acá tenemos el esquema de la lesión. En áreas oscuritas tenemos frontal, temporal, en el lado izquierdo, ¿no? Particularmente en las primeras 4 tomografías, acá muy claramente ya al lado derecho, ¿no? Aquí hubo el derrame epidural, se salió la sangre acá porque se despegó esta parte del cerebro, las venitas, debido a que el cerebro, la cabeza se vino en esta dirección, o sea, se cayó de lado, como poste, ¿no? Y boom, contra algo seguramente, entonces hizo tremenda lesión acá, y derrame, lesión, compresión, una serie de daños, ¿no es cierto? Y en el lado derecho se despegó la sangre. Estos fueron evacuados, pero que dejaron las cicatrices, ¿no? Bien, este es el caso que quería comentar, y volvemos a que en la evaluación de la prueba de Boston tiene una serie de subpruebas para evaluar las afasias, entonces es una de las pruebas más utilizadas. Adelanto que hay pruebas específicas para bilingües y hay pruebas para multilingües. Hay una compleja cantidad de cosas que ya son para una especialidad, digamos, profunda, ¿no? En la neuropsicología y la aplicación y conocer estos casos, pero como para una introducción es bastante bueno esto que tengo, me parece, y entonces quedo a sus órdenes para cualquier comentario. A ver, se aprieta acá y vuelve esto, ya. No nos habla el caso de la evolución, ¿no? Pero después de la, de la operación de detectar qué tipo de problemas tiene, seguramente gracias, ahí es donde entra un programa de rehabilitación neuropsicológica o neurocognitiva para tratar de recuperar, es la palabra, recuperar las funciones que se puedan. Hola Gerald, buenas noches. Ahora te digo que esto está grabado, la grabación está a su disposición. Ustedes ya saben cómo accederlas. Esta presentación de un caso de afasia con toda la metodología y resultados de estudios está disponible, lo estamos cargando a la plataforma, y la anterior presentación sobre afasias en general también.